Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. ¿Por qué? Wu estaba confundido. Mi trabajo es demasiado secreto, siempre estoy en movimiento. Nadie quiere una pareja a la que no pueda comprender del todo. Wu se quedó en silencio. El misterio es la vida emocionante. Estás lleno de sorpresas como un mago, tan inteligente. Al terminar, Wang Shen volvió a hablar. Pero ya tengo a alguien en mi corazón. Los ojos de Wu se abrieron de par en par. ¿Quién? ¿Y si te dijera que eres tú, me creerías? Aunque no lo hizo, el corazón de Wu latía con fuerza. Wang Shen no dijo nada más. Wu tampoco. Comieron sus fideos en silencio. Sin darse cuenta, Wu ya había comido 2 tazones. Wang Shen lo miró. ¿Tanto comes? Normalmente puedo preparar 3 tazones grandes, respondió Wu. Wang Shen no dijo nada. Cuando llegó el siguiente plato, Wu sorbió con alegría, ya fuera la sonrisa de su madre o la broma de Wang Shen. Algo le había abierto el apetito. Pero a mitad del plato se detuvo. Wang Shen lo miró. ¿Por qué te detuviste? Una oleada de tristeza se apoderó de la garganta de Wu. No pudo comer ni un bocado más. ¿Encontraste algo malo?, preguntó Wang Shen nuevamente. Wu negó con la cabeza. Wang Shen no dijo nada más y volvió a comer. Entonces Wu se dio cuenta que todo lo que Wang Shen decía era verdad. En ese momento ningún dulce podía endulzar la amargura de su corazón. Después de comer, Wang Shen dijo: «Pronto tendré que irme. Llevaré a Wang Shuo conmigo». Wu sintió una profunda e inexplicable tristeza. «¿Volverás a verme?» «Sí, lo haré». Antes de arrancar el auto, Wang Shen miró a Wu por la ventanilla. «Tú eres más fuerte que Wang Shuo. La seguridad que necesitas, Chi Chen te la puede dar». Wu había estado durmiendo en el hospital durante varias noches seguidas, escuchando murmurar a su madre, pero no podía entender. Este sábado Chi Chen no estuvo en el club de Wu Chen-yu. En lugar de eso, condujo hasta el hospital. Sabía que podría encontrarse con esa persona que juró no volver a ver. Pero aún así fue. Pensó que a la anciana no le quedaba mucho tiempo. Si no la visitaba ahora, tal vez nunca tendría la oportunidad. No trajo nada y no entró en la habitación. Simplemente se quedó en la puerta y echó un vistazo. La anciana estaba en la camilla. Aún recordaba lo animada y habladora que había estado la primera vez que fue a cenar a casa de Wu. En tan solo 2 años todo había cambiado. Incluso como forastero le dolía el corazón, y más aún por el hijo que velaba a su lado. La madre de Wu miró a Chip con la mirada perdida, y al cabo de un instante sus ojos se iluminaron. Lentamente levantó un brazo débil y lo señaló temblando. Ella murmuró algo en voz baja. El corazón de Chichen se sintió como si se estuviera desgarrando. Él sabía que ella lo había reconocido. Si los pasos familiares no hubieran venido desde el final del pasillo en ese momento, Chichen habría entrado para responder a la anciana. Cuando Wu llegó a la puerta, Chichen ya se había ido. Se giró para mirar hacia abajo por las escaleras y vio una sombra borrosa, pero el olor que flotaba en la puerta era sin duda el de Chichen. Hizo que el corazón de Wu se estremeciera. El día 19, la madre de Wu fue dada de alta. Esa noche, madre e hijo disfrutaron de una maravillosa cena juntos. La madre de Wu preguntó: «¿Cuándo vas a conseguirme una nuera?». Wu sonrió. «Pronto». Al oír eso se puso tan feliz que comió otro tazón de arroz. En medio de la noche Wu se despertó, metió la mano debajo de la manta. Vio a su madre. Estaba completamente fría. En ese momento deseó desesperadamente que fuera solo una pesadilla, como muchas anteriores. Pero no pudo dormirse. Él se levantó y la arropó. Luego se arrodilló y se golpeó la cabeza 3 veces. «Mamá, lo siento, te mentí. Probablemente no me case. Por favor, perdóname». El día del entierro de la madre de Wu, Chichen todavía fue. Sin embargo, no participó en la ceremonia del entierro. Aparcó su auto en la entrada del callejón
y a través de la ventanilla vio cómo se alejaba lentamente la procesión fúnebre. El aire en la calle estaba cargado de dolor. Todos los familiares lloraban a gritos, pero Wu no derramó ni una sola lágrima. Su mirada aturdida miraba fijamente al frente, su rostro carente de toda emoción. A partir de hoy, Wu se convirtió oficialmente en un alma solitaria. Nunca volvería a ver a alguien que lo amara desinteresadamente, incluso si se casara y tuviera hijos en el futuro. Chichen no soportaba mirar, esperó a que el coche fúnebre se marchara un buen rato antes de arrancar lentamente el auto. Al día siguiente, Chichen, con traje formal y gafas de sol oscuras, entró solemnemente al cementerio, donde estaba enterrada la madre de Wu. Chi no dijo ni una palabra, solo hizo una profunda reverencia ante la lápida de la madre de Wu. Luego abandonó el cementerio en silencio. En la semana que siguió, Wu parecía completamente distraído. Comía y dormía como siempre, pero a menudo se sentaba en silencio junto a la ventana, con la mirada perdida, durante más de media hora. Ya era fin de año y los asuntos de la empresa se acumulaban, comprendiendo el dolor del gerente general por la pérdida de su madre. Gian venía a la empresa todas las noches después del trabajo y se quedaba a pasar la noche para hacerle compañía. Por la noche Gian durmió inquieto y se despertó varias veces para ver cómo estaba Wu. Fue por estas fechas el año pasado que Wang Shuo llegó. Ahora por estas mismas fechas regresaba. Aproximadamente se quedó aquí un año entero. Con el vuelo de hoy ya no había excusa para retrasar su salida. Antes de irse, Wang Shuo fue a la compañía de Wu. Wu estaba hablando con un cliente. No había ninguna señal de emoción inusual. Pero Wang Shu ya sabía del fallecimiento de su madre y había ido con Wang Shen a presentarle sus respetos. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.